Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se llama intoxicación por monóxido de carbono, que también es otro de los temas que va a entrar en el parcial, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre? Cada año mueren muchas personas como consecuencia de las intoxicaciones por monóxido de carbono, como se escribe CO, siendo la mayoría de ellas prevenibles y evitables. ¿Qué es la intoxicación por monóxido de carbono? Es la manifestación clínica, síntomas y signos del daño o el efecto nocivo resultante de la interacción entre una sustancia con la de un organismo vivo. ¿Qué es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono es un gas tóxico que se produce por la mala combustión, ya sea del gas natural, de la leña, del carbón o combustible. El monóxido de carbono es un gas tóxico, es menos denso que el aire y se dispersa con facilidad. Ustedes habrán escuchado en las noticias que han muerto muchas personas mientras dormían por el monóxido de carbono emanado ya sea de un termotanque que funcionaba mal, de una cocina, ¿sí? Porque han dejado una estufa de querosén o porque han dejado una salamandra con a leña, ¿sí? Y el gas que produce esto, producido por estos artefactos, muchas veces es lo que produce el monóxido de carbono, y este monóxido de carbono es un veneno, ¿sí? ¿Por qué es tan peligroso? Porque es muy tóxico y no es detectable, ¿sí? A través de los sentidos. ¿Qué quiere decir? No tiene olor, es inoloro, porque no tiene olor, no causa picazón de los ojos, no causa picazón de la garganta, ¿sí? Como otros gases que pueden llegar a irritar. Por lo tanto, no se ve, no irrita la nariz ni irrita los ojos, ¿sí? El monóxido de carbono es incoloro, inoloro e insípido. Tampoco se le siente ni gusto ni cosa rara. Entonces se dice que el monóxido de carbono es un asesino silencioso, ¿sí? ¿Qué produce la producción de monóxido de carbono en el hogar? Cualquier cosa que se queme: carbón, gasolina, querosén, petróleo, propano, madera, motores de automóviles, parrillas de carbono de leña. El carbón nunca se debe quemar en espacios interiores. ¿Por qué? Hay muchas familias que han muerto por utilizar el brasero adentro de la casa para calentarse, ¿sí? Los sistemas de calefacción portátiles o para interiores, calentadores portátiles de propano, estufas para espacios interiores y exteriores que no tienen una gran ventilación en el lugar, calentadores de agua que utilice gas natural. Todo esto, o sea, el calentador de agua es el termotanque, que nosotros lo conocemos como termotanque, que muchas veces no funciona bien y produce el monóxido de carbono, que muchas veces ha resultado mortal. Bueno, como les decía, se llama el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque una vez que entra en la sangre, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina como unas 200 veces más con afinidad que el oxígeno. 200 veces más afinidad para unirse a la hemoglobina que el oxígeno, formándose entonces la carboxihemoglobina. ¿Sí? Esto conlleva a una disminución del oxígeno a los tejidos.
al desviar la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que va a haber en la hemoglobina mayor cantidad de monóxido de carbono que oxígeno, ¿sí? Unido. ¿Cuántas veces? 200 veces más. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? Las poblaciones de riesgo son los ancianos, los niños y las embarazadas. ¿Por qué las embarazadas? Porque las pacientes embarazadas deben tener mucho cuidado porque la hemoglobina fetal tiene mayor avidez por el monóxido de carbono que la hemoglobina común del adulto. O sea, quizás a la madre que está embarazada la pueda llegar a obnubilar, pero como la sangre fetal tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono, el que va a resultar muerto va a ser el feto, ¿sí? ¿A través de qué? De la hemoglobina de la sangre fetal. Si este tipo de paciente sufrió una exposición importante al monóxido de carbono, pero esta persona embarazada está bien, igualmente deberá ser evaluada cuidadosamente ante la presunta presencia de síntomas mínimos y se llevará a cabo el tratamiento más prolongado. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida del feto. ¿Cuál es la clínica? La clínica varía según el tiempo de exposición y concentraciones en el ambiente. ¿Qué quiere decir? Menos del 10% del dióxido de carbono en sangre va a estar asintomático. Entre un 10 y un 20% va a estar asintomático, pero con cefalea, dolor de cabeza, y va a haber una vasodilatación. ¿Qué produce la vasodilatación? La disminución de la presión arterial. Entonces va a estar con cefalea y tensión arterial disminuida. Entre un 20 y un 30% del dióxido de carbono o carboxihemoglobina, ¿qué va a haber? Entre un 20 y un 30, la persona va a tener mareo, vértigo, disnea y angor. Disnea es la sensación de que no puedo respirar y angor es dolor de pecho. ¿Por qué? Porque hay una disminución del oxígeno en sangre hacia el músculo cardíaco, produciendo entonces un dolor de pecho. ¿Por qué? Porque la falta de oxígeno. ¿Qué hay en lugar de oxígeno? Monóxido de carbono en la sangre. ¿Se entiende? Entre un 30 y un 40% de monóxido de carbono en sangre va a haber alteraciones visuales, náuseas, vómito y debilidad. Entre un 40 y un 50% puede haber un síncope. El síncope que es un desmayo súbito, ¿sí? Y más de un 50% de monóxido de carbono unido a la hemoglobina, lo que va a haber es coma, convulsión, paro cardiorrespiratorio y muerte. Por eso acá a los asadores crónicos, a los que les gusta hacer asado y están ahí encima del carbón encendiéndolo, ¿qué están inhalando? Monóxido de carbono. Por eso que después dice, ay, tengo un dolor de cabeza, el asado me hizo mal. No, lo que le hizo mal fue el monóxido de carbono que inhaló de los gases de combustión del carbón. ¿Se entiende? Bueno, pasamos a la otra. ¿Cuál es la clínica? La clínica. ¿Qué presenta el paciente? Los hallazgos clásicos de labios rojos, cianosis, hemorragias retinianas son raras. El paciente no va a presentar esto. Las ampollas en prominencias óseas no son específicas. La mioglobinuria
secundaria necrosis muscular puede causar insuficiencia respiratoria aguda. Entre el 10 y el 30% de los sobrevivientes adquieren una secuela neuropsiquiátrica demorada. Se le llama secuela neuropsiquiátrica demorada, DNS. ¿Por qué? Porque este monóxido de carbono unido a la hemoglobina llegó a afectar a nivel neuronal. ¿Se entiende? Entonces quedan con secuelas. El diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, entrevista directa o indirecta, dirigidas a fuentes de emisión, estado de los cohabitantes, asociación a otras personas de emergencias clínicas o médicas, quemaduras, traumatismo, inhalación de humo, exposición a otros tóxicos. Cuando un paciente estuvo en un incendio, bueno, la entrevista va a ser directa. Siempre se va a ver el estado neurológico y se le van a hacer análisis de sangre, ¿sí? El examen físico, electrocardiograma, para ver si hay alteraciones a nivel del músculo cardíaco, radiografía de tórax, para ver cómo está a nivel pulmonar, un triage toxicológico en orina y laboratorio. Que vamos a pedir hemograma, estado ácido-base, glucemia, la enzima CPK o CK, que es la que está dentro del músculo cardíaco, para ver si hay alguna alteración a nivel cardiológico, mioglobina en sangre, en orina, la CPK-MB, que son las enzimas cardíacas, la troponina, hepatograma y LDH, ¿sí? Todo eso es un diagnóstico exhaustivo que se hace pidiendo todo esto para hacer un buen diagnóstico, laboratorios, placas, electrocardiograma y el examen físico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Se presentan en órganos con alta demanda de oxígeno, ¿sí? Tales como el corazón y el cerebro. Por eso es que empieza el langor, el dolor de pecho, porque ante la ausencia de oxígeno y hay obnubilación, el paciente se aletarga, se duerme y se muere, ¿sí? Por eso es que murieron y los encontraron en la cama, durmiendo, algunos los encontraron tirados en el piso. ¿Por qué? Porque el paciente no se da cuenta de que se está intoxicando con monóxido de carbono, ¿sí? Se obnubila, se desmaya, hace un síncope y se muere, porque sigue inhalando el monóxido de carbono. En grados de menos cantidad de inhalación de monóxido de carbono, la cefalea, el mareo y las náuseas. El de los asadores, ¿sí? Le decía yo de los asadores, o por ejemplo, de una estufa que está perdiendo o que emana gases y que el lugar no está bien ventilado. Por eso es que no se pueden poner las estufas de tiro balanceado dentro de los ambientes si no tienen una buena ventilación, ¿sí? Pacientes con una enfermedad coronaria previa pueden experimentar angina o infarto del miocardio. ¿Por qué? Porque si ya el paciente o la persona ya tenía una enfermedad coronaria preexistente, al disminuir el flujo de oxígeno al corazón, va a tener o experimentar ya sea una angina o un infarto, ¿sí? La angina de pecho no es lo mismo que el langor. El langor es el dolor. La angina ya hay una isquemia. Y en el infarto ya hay muerte del tejido, ¿sí? Muerte celular. En casos severos va a haber confusión, síncope, coma, convulsión, arritmia cardíaca, hipotensión y muerte.
y con un nivel de 25% son significativos. Un nivel de 25% de intoxicación por monóxido de carbono. Y entre el 40 y el 50 ya hay una intoxicación y puede prevalecer la muerte. Los sobrevivientes, pueden sufrir secuelas neurológicas a causa de la hipoxia. ¿Cuáles son estas secuelas neurológicas? Parkinsonismo, el temblor, estado vegetativo, desórdenes de memoria y de la personalidad, alteraciones neuropsiquiátricas como desórdenes de memoria, concentración y comportamiento pueden ser tan altos como el 47%. Y muerte fetal, por eso les decía que las embarazadas, aunque no tengan ellas síntomas, tienen que ser monitoreadas. ¿Por qué? Por la sangre fetal, es la circulación venosa y arterial fetal, ¿sí? De la madre con el feto, o sea que a través de la placenta. ¿Cómo se hace la historia de exposición? La gasometría, se mide la presión parcial de oxígeno disuelto en el plasma, pero la saturación de hemoglobina es calculada a partir de ese dato y no es de utilidad en pacientes con intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? La oximetría no distingue oxihemoglobina, quiere decir que yo, por más que lo sature al paciente, no me va a dar exactamente la intoxicación por carboxihemoglobina. La persistencia de hemoglobina fetal puede producir un nivel de CO2, de monóxido, falsamente elevado también, ¿sí? Y otros estudios, electrolitos, glucosa, el BUN es a nivel renal, ¿sí? La creatinina a nivel renal, electrocardiograma y test de embarazo. El test de embarazo para ver si la mujer está embarazada, para tener más precauciones, ¿sí? Y gasometría para ver si hay una acidosis metabólica o respiratoria. Tratamiento: mantener la vía aérea permeable, oxígeno, evaluar por ventilación mecánica, líquidos de mantenimiento, descontaminación y retirar de la exposición al paciente. Y acá vemos cómo la hemoglobina transporta oxígeno y dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace un intercambio gaseoso. Hemoglobina, glóbulo rojo, ¿sí? El monóxido de carbono se une muy estrechamente a la hemoglobina más que el oxígeno, ¿sí? El oxígeno y el dióxido de carbono ya no pueden ser transportados. ¿Por qué? Porque está el glóbulo rojo saturado de monóxido de carbono. ¿Dónde se genera el monóxido de carbono? En los calefones, en los hogares a leñas, en los termotanques, en las calderas, en las cocinas industriales que son colocadas en el hogar, en los caños de escape de los automóviles, en los generadores eléctricos, que también emanan un gas tóxico, que emanan monóxido de carbono. En las estufas, en todas las estufas, ¿sí? Y en las salamandras que se utiliza carbono leña. En los braseros, ¿sí? Todos estos, ¿dónde se generan? En el hogar. Por eso está prohibido colocar los calefones, ¿dónde? En los baños, por ejemplo, ¿sí? El calefón tiene que estar alejado, ya sea del dormitorio o de los baños, porque no se ponen más estufas dentro de los dormitorios.
¿Por qué? Porque pueden tener algún desperfecto y eliminan este gas, ¿sí? Que es inoloro, incoloro, insípido, pero que se une a la hemoglobina, la satura a la hemoglobina y la hemoglobina después ya no puede transportar ni oxígeno ni dióxido de carbono. O sea que el organismo se intoxica a la vez con monóxido de carbono y con dióxido de carbono. ¿Se entiende? Con los dos gases. Bueno, prohibido los braseros, prohibido los termotanques en los baños. Y esto de encender el carbón para las parrillas, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque ese gas, antes de la combustión completa del carbón, es un gas tóxico. Siguiente. Una de las causas de la emanación tóxica es el mal estado de las instalaciones y de los artefactos usados para calefaccionar el hogar. ¿Cómo ingresa a nuestro organismo? A través de los pulmones, cuando respiramos en una atmósfera contaminada. Se une a la hemoglobina 250 veces más rápido que el oxígeno, formando carboxihemoglobina, ¿sí? Impide que el oxígeno que respiramos llegue a los órganos vitales, y los órganos más afectados son el cerebro y el corazón. ¿Cómo actúa en el organismo? Ingresa el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se combina con la sangre a través de los pulmones, mucho más fácilmente que el oxígeno. La exposición al monóxido de carbono, aún por un periodo breve, produce daños irreparables. Aunque sea por un momento, ese daño se produce. Unas pocas partículas alteran el funcionamiento del sistema nervioso y provoca desde cambios de humor, cefalea, esto que les decía, dolor de cabeza permanente, hasta lesiones neurológicas. Una persona expuesta a un ambiente contaminado con apenas 600 partes por millón de monóxido de carbono, en 3 horas puede fallecer. En 3 horas. Sí. Los síntomas, bueno, falta de aire, sensación de disnea, debilidad, dolor de cabeza, vómitos, mareos, náuseas, dolor de pecho y confusión. Paro cardíaco, pérdida de audición, visión borrosa, desorientación, pérdida de conocimiento, coma y fallo respiratorio. Diagnóstico. Si su médico sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, puede ordenar análisis de sangre, que midan la cantidad de monóxido de carbono en su sangre, pulsioximetría y gases arteriales. Los gases arteriales es una medición de la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono presente en la sangre. Este examen también determina la acidez de la sangre, que mide el pH, la acidez. El pH, que puede ser que nos dé una acidez o una alcalemia, pero es para otra clase. Bueno, ¿y cómo se toman los gases arteriales? Tras localizar el área del pulso, en la arteria radial, ¿sí? En este ángulo se toma la muestra de sangre de la arteria. ¿Quién lo hace? Lo hace el médico, ¿sí? Que prepara la bandeja para la extracción de sangre arterial, nosotros los enfermeros. Y la pulsioximetría es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos, ¿sí? Se realiza con un aparato que se llama pulsioximetría o saturómetro. Bueno, acá tenemos la vena pulmonar con sangre oxigenada, los bronquiolos, los alvéolos, la arteria pulmonar con sangre rica en dióxido de carbono, ¿sí? Y la red capilar en la superficie del alvéolo. La red capilar en la superficie del alvéolo.
La oxigenoterapia. La oxigenoterapia es una modalidad terapéutica mediante la cual se aumenta la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial a través de un aumento de la concentración o presión de oxígeno en el aire inspirado. Nosotros inspiramos una cierta cantidad de oxígeno con el aire ambiente que inspiramos, y si a ese oxígeno le agregamos oxígeno suplementario por una máscara o una cánula, es lo que estamos haciendo, es aumentar la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. ¿Se entiende eso? Aumento la cantidad de oxígeno. Bueno, vuelvo a repetir, síntomas de intoxicación por monóxido de carbono: si es leve, dolor de cabeza, náusea y vómito; moderados, mareos, palpitaciones, falta de fuerza y desmayos; y si es grave, convulsiones, coma y muerte. Síntomas comunes de intoxicación: dolor de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, debilidad, cansancio y o pérdida de conocimiento. Retirar a las personas que se encuentran en el lugar contaminado, mantener los ambientes ventilados, abrir todo, abrir puertas y ventanas y ventilar los ambientes. ¿Qué hacer ante los primeros síntomas de intoxicación? Si una persona inhala el tóxico, hay que llevarla inmediatamente donde pueda respirar, al aire fresco, buscar ayuda médica, ventilar la habitación rápidamente, abriendo puertas y ventanas. En la mayoría de los casos, las intoxicaciones involuntarias, las víctimas no se dieron cuenta de que se estaba produciendo o acumulando monóxido de carbono en el aire que respiraban. ¿Por qué? Porque es silencioso, ¿sí? No da síntomas. Recuerde, todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono pueden ser evitados, ¿sí? Y se producen en el hogar. Intervenciones de enfermería: anamnesis, recolección de datos, entrevista. Anamnesis, recolección de datos y entrevista. Protección de la vía aérea, mantenimiento de la función respiratoria. Hay que considerar la intubación traqueal en pacientes con compromiso de conciencia. Siempre tenemos que tener preparado todo el equipo para intubar al paciente. Oxígeno, AMBU, máscara, ¿sí? El apoyo hemodinámico es básico en pacientes con intoxicación. En ellos, la hipotensión es frecuente por aumento de la vasodilatación venosa. Como se produce una vasodilatación venosa, hay una hipotensión. Y disminución del retorno venoso, ¿sí? Y posterior falla del miocardio. Entonces, control de signos vitales con énfasis en la frecuencia respiratoria, observar los signos y síntomas de intoxicación, velar por la respuesta terapéutica esperada y observar las reacciones adversas. Cuidado de enfermería: oxigenoterapia, gasometría basal, administración de oxígeno prescripto, vigilar la saturación de oxígeno, observar la presencia de cianosis, observar el estado de ventilación del paciente, mantener el equipo de oxigenoterapia a mano y el equipo de intubación siempre a mano. Bueno, y como ya vimos, esto de la clínica: fatiga, cefalea, mareo, insensibilidad en las extremidades, náuseas, vómito, diaforesis. La diaforesis es la transpiración profusa del paciente. Cialorrea es el aumento de la saliva, ¿sí? Excesiva, aumento de la saliva excesiva. Puede presentar sibilancias, dolor abdominal, diarrea. El individuo puede caminar. Si puede todavía caminar, se observará. Bueno, ¿y dónde se produce? En las casas, en nuestros hogares, en los hogares, o en la parte ocupacional, en el trabajo.
Bueno, después tenemos la fase preclínica, la fase tóxica y la fase de resolución. Apoyo ventilatorio, protección de vía aérea, oxigenoterapia, ventilación mecánica, apoyo cardiovascular, monitoreo del ritmo cardiovascular, drogas inotrópicas o hipotensoras, dependiendo de qué fuera. Las inotrópicas son las que aumentan la frecuencia cardíaca y son las que actúan a nivel cardiológico. Y o hipotensoras también, las que disminuyen la presión arterial. Las drogas antiarrítmicas, apoyo neurológico, control de las convulsiones y observar si hay anormalidades conductuales. En el ABC siempre es el apoyo vital básico y o avanzado, vía aérea, circulación, ¿sí? Vía aérea y circulación y el estado de conciencia. Evaluar el nivel de conciencia, monitorización electrocardiograma, presión arterial, saturación de oxígeno y diuresis. Para ver si el riñón funciona, el paciente tiene que orinar. Glucosa, más antídotos, reanimadores, tipo el flumazenil, naloxona, ¿sí? Otras urgencias vitales hay que ver las convulsiones, el edema cerebral, si hay agitación o delirio. Bueno, eso es todo por ahora. Del monóxido de carbono, la desintoxicación por monóxido de carbono, todo lo que tenemos que observar, ver para hacer un buen diagnóstico de enfermería y las acciones de enfermería llevar. Nos vemos en la próxima.